43 minutos. Saludamos al sociólogo Mario Hunda. Él es catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Quisiéramos conocer su visión, sociólogo Hunda, al tiempo de darle la bienvenida sobre lo que se viene en esta semana, en que sin duda se tensionará más aún esa compleja relación que ha construido el régimen con la Corte Constitucional. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación a participar en su programa y conversar con su distinguida audiencia. Efectivamente, como usted indica, el tema de la Corte Constitucional aparece en primer plano en esta semana en la medida en que la Corte vaya definiendo aquello que dejó en suspenso en semanas anteriores y que causó la ira y el contraataque por parte de Noboa y el gobierno, ¿no? Estas leyes que el gobierno ha aprobado, sobre todo la de inteligencia, la de seguridad, la de integridad, en fin, han sido objetadas por diversos sectores de la sociedad, fundamentalmente por parte de organizaciones sociales, que han presentado una serie de demandas ante la Corte Constitucional. La Corte dio trámite a las demandas, suspendiendo temporalmente algunos de los artículos de las leyes mencionadas, y esto generó la reacción desmedida por parte del gobierno, ¿no? Eh, Organizar una marcha en contra de la Corte, exhibir carteleras con los rostros de los jueces como que si fueran los más buscados del país, y señalando en esas carteleras que son responsables de la violencia, como que la violencia se hubiera inaugurado recién en las últimas semanas. Y también con su propuesta de una pregunta en la Corte Constitucional para permitir el enjuiciamiento político de la Corte Constitucional. Entonces hay una fuerte ofensiva del gobierno sobre la Corte. Esto fue combinado con artículos de prensa, intervenciones en medios de comunicación de personajes y opinadores generalmente afectos al gobierno, para crear una presión muy fuerte sobre la Corte Constitucional, buscando que la Corte finalmente dé marcha atrás y apruebe los artículos cuestionados. Es una semana en la que vamos a ver finalmente cómo la Corte se mueve frente a la situación mencionada. Ahora las presiones no han cedido, se han dado otras. Por allí está ese paso en falso que dio el gobierno con una comunicación pidiendo que la Corte entregue su edificio y sus oficinas al Ministerio de Energía. O está también esa auditoría iniciada por la Contraloría General del Estado, que de acuerdo con denuncias internas de la Corte no está indagando solamente temas administrativos, también la forma en que cada uno de los vocales fueron elegidos. Sí, efectivamente, porque el gobierno de Noboa, como hemos señalado alguna otra vez, se ha convertido en un gobierno que se sitúa por encima de todos los organismos estatales, que no respeta la independencia de las otras funciones del Estado, y que trata de subordinar eh, todo el Estado al interés y al capricho del Ejecutivo. Yo quisiera recordar que cuando el expresidente Correa entró en esa dinámica, por un lado, se demoró 3 años en lograr finalmente el control de las funciones del Estado. Noboa con año y medio ya lo está logrando. Y recordar también que muchos
opinadores que actualmente aplauden o pasan por alto los hechos de Noboa, se manifestaron abiertamente y de manera muy virulenta en contra de Correa por hechos similares. ¿Cuál es la importancia, sociólogo Hunda, que en este escenario y con este horizonte tiene la consulta popular que se está proponiendo para el 14 de diciembre? Bueno, la consulta popular en general ha sido utilizada aquí en el Ecuador como un mecanismo político para afianzar la legitimidad del gobierno de turno, es decir, para afianzar el respaldo social, ¿no? En algunos casos les ha resultado tal como los gobiernos esperaban, recordemos la consulta de 2011 de Correa, pero en otros casos no ha resultado tal como los gobiernos planteaban. Incluso en la primera consulta que hizo Noboa, en la que triunfó ampliamente en las preguntas relativas a la violencia, al manejo de la violencia, pero perdió con la misma o mayor amplitud en temas relativos con asuntos sociales, con asuntos relativos a los recursos naturales y relativos al manejo de los conflictos con las empresas transnacionales. Entre esas preguntas estaba una muy similar a una que plantea este rato sobre los contratos por horas, que fue rechazada en la consulta anterior de Noboa. Entonces yo creo que es evidente que Noboa busca con la consulta afianzar su popularidad. Por eso encontramos, digamos, como suele ocurrir en general en las consultas populares en el país, algunas preguntas que buscan, se convierten en gancho para atraer votación, y otras preguntas que son realmente en donde se encuentra el condumio del interés político del gobierno. A mí me parece que esta consulta sigue los mismos patrones que las consultas anteriores, incluida la primera consulta que realizó Daniel Noboa. Dentro de este espectro de preguntas y esta especie de clasificación que usted propone, ¿cómo ve aquellas relacionadas sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el juicio político a jueces constitucionales? Bien, la consulta sobre el Consejo de Participación Ciudadana está relacionada con una larga campaña de varios años que se viene haciendo en contra de esta institución estatal. Yo creo que valdría recordar que el Consejo de Participación Ciudadana surge en la Constitución de 2008 como un intento de superar lo que la ciudadanía llamaba por entonces el reparto de la troncha, es decir, el hecho de que la Contraloría, la Fiscalía, Consejo de la Judicatura, jueces, etcétera, sean nombrados por el Congreso, en donde son las alianzas puntuales, a veces ocasionales, entre los partidos políticos, las que llevan al reparto de las funciones estatales para permitir que determinados partidos eh, logren formar feudos o guetos al interior del Estado. Para superar eso, que la ciudadanía rechazaba ampliamente en los años anteriores a la Constitución de 2008, se crea el Consejo de Participación Ciudadana. Lamentablemente, el Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido con esa expectativa, porque desde el inicio se convirtió también en un mecanismo que permitió igualmente controlar el nombramiento de estas autoridades estatales de manera más directa desde el Ejecutivo.
Por lo tanto, yo creo que el problema, esta es una de las típicas preguntas gancho, ¿no es cierto? Porque recoge una campaña de varios años en contra del Consejo. La pregunta no es tanto si el Consejo se queda o se va, sino con qué va a ser reemplazado, cómo va a funcionar y qué garantías tendrá la ciudadanía ecuatoriana de que no se van a volver a repetir los mismos problemas anteriores por los cuales justamente se creó el Consejo de Participación Ciudadana. Y son esas cosas las que deberían ser sometidas ampliamente a discusión social. Y yo creo que el problema de esta consulta, como de otras, es que justamente obvia el mecanismo democrático del debate social profundo sobre los temas planteados y sobre las propuestas hechas al involucrarlas, ¿no?, dentro de un mecanismo que únicamente busca consolidar el respaldo político, clientelar y caudillista del gobierno de turno. Ya ingresando en la parte final, háblenos también sobre la situación general del país, cómo le ve usted las otras expectativas que escapan a todo este ruido de la Corte Constitucional, los enfrentamientos, incluso el conflicto armado interno, aquellas expectativas del pueblo ecuatoriano de encontrar en Ecuador un lugar más amigable para desarrollar emprendimientos, para obtener empleo digno. Sí, yo creo que justamente lo que usted acaba de mencionar es uno de los temas centrales. De hecho, el Ecuador vive una crisis económica de varios años que fue profundizada en la pandemia de la COVID-19, en donde hubo una fuerte caída de la producción y de las posibilidades económicas. Y luego de terminada la pandemia, la economía no ha logrado recuperarse suficientemente, lo cual significa que importantes sectores de la economía, sobre todo los pequeños emprendimientos, encuentran mm, las mismas o peores dificultades que antes de la pandemia. Y esto significa también que no se ha podido generar empleo suficiente, con lo cual el subempleo, la precarización del trabajo, los empleos no adecuados, que son fórmulas que se utilizan para indicar trabajos empobrecidos, por decirlo de alguna manera, con muy poca o ninguna estabilidad, con ingresos también relativamente bajos y con condiciones precarias. Y estos son los temas que el gobierno no enfrenta, estos son los problemas que las propuestas y las políticas del gobierno no resuelven. No se resuelve el problema del empleo con un programa como este de los jóvenes que se anunció la semana anterior, en donde se va a atender a un número limitado de jóvenes durante un tiempo eh, también delimitados, son 3 meses que curiosamente van a coincidir con la campaña electoral previa a la consulta y con un ingreso que se sitúa incluso un poquito por debajo del salario mínimo vital. Yo creo que eso muestra que el gobierno no tiene una propuesta para recuperar la situación del empleo y la situación de la economía en el país. Bien. Queremos agradecerle mucho, sociólogo Hunda, por sus apreciaciones y nos despedimos deseándole una feliz, productiva semana. De igual manera para usted y para toda su audiencia. Muchísimas gracias. Declaraciones del sociólogo Mario Hunda. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Son